Bien, hermanos, hemos leído en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías. Como ustedes se habrán dado cuenta, vamos a llevar la lectura de Zacarías hasta su final. Pero las meditaciones todos los domingos están en el libro de Mateo. Y el día de hoy nos toca Mateo capítulo 11 y vamos a meditar en los versículos 1 hasta el 6. Antes de leer esta porción de la palabra de Dios, quisiera enviar un saludo muy fraterno y cordial a todos nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan a través de este medio y decirles que en esta congregación oramos por todos los que nos escuchan y también por todo el pueblo de Dios en este mundo. Vamos, hermanos, a leer en esta mañana en el Evangelio según San Mateo los versículos 1 al 6 sobre los que se basará la meditación en esta mañana. Dice así: Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otros? Y respondiendo Jesús le dijo: Id y contad a Juan lo que veis y oís. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bien, hermanos, quisiera decirles que en el capítulo 10, al finalizar el capítulo 10, nos dimos cuenta que Jesucristo habló de que habrán persecuciones a sus discípulos por causa de la predicación del Evangelio. También vimos que en el capítulo 9 y el capítulo 10 había una oposición a Jesucristo. Esta oposición venía de personas y también de los propios demonios que se oponían a Jesús. En el capítulo 11 y 12 de Mateo, esta oposición a Jesús se va haciendo cada vez más grande, cada vez más intensa. En el capítulo 11, este rechazo a Jesús, esta oposición, se va convirtiendo en un rechazo más o menos implícito a Jesús. Pero en el capítulo 12, el rechazo es mucho más explícito, más abierto. Entonces, hoy vamos a empezar en el capítulo 11 de Mateo y en esta primera parte, en los primeros 6 versículos, incluso hasta el versículo 19, se trata de una preocupación que tenía Juan acerca de Jesús. Entonces, Juan el Bautista y Jesús son el tema del versículo 1 del capítulo 11 hasta el capítulo 19. Y en los versículos 1 al 6 tratamos la pregunta que Juan el Bautista hace a Jesús. Sobre eso vamos a concentrarnos hoy día. Miren, ¿cómo responde Jesús a la pregunta de Juan? Noten ustedes que Mateo, antes de entrar en este detalle, nos da a entender algo. Jesús, recuerden, al final del capítulo 9 y el capítulo 10, había enviado a los 12 a predicar el Evangelio por toda Galilea. Les dio órdenes, instrucciones claras, les advirtió, les animó, les consoló en cuanto a lo que les podía pasar. Pero Mateo, al entrar al capítulo 11, no nos cuenta cómo les fue a los apóstoles en esa primera gira misionera. No nos cuenta cuándo volvieron, cómo volvieron, qué informaron a Jesús. Nada de eso Mateo nos cuenta aquí. Más bien, Mateo centra su mirada en Jesús. Y en el versículo 1 del capítulo 11 nos informa que
después que envió a los apóstoles, Jesús no se cruzó de brazos a esperar a ver qué pasaba. Nos cuenta Mateo que el Señor Jesucristo terminó de dar las instrucciones y se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de Galilea. Entonces Mateo está diciéndonos lo siguiente: miren, Jesucristo sigue en actividad, Jesucristo continúa su ministerio y Él es el centro de este ministerio de predicación del Evangelio que Él ha traído, el Evangelio de Cristo. Eso nos quiere informar Juan. No está en el centro los apóstoles, está en el centro mismo Jesucristo, es decir, el personaje principal del Evangelio es Jesucristo. Y no hay que perder de vista eso, aunque los apóstoles salieron y predicaron y seguramente padecieron persecuciones, pero ese no es el tema central para Mateo. El tema central es el ministerio de Cristo mismo. Y entonces, entre los que habían escuchado del ministerio de Jesús, estaba también Juan el Bautista. No olviden que Juan el Bautista no solamente era profeta en general, él también era un seguidor de Cristo, era un precursor de Cristo. Él bautizó a Cristo, declarando que en realidad, dice Juan, yo debería ser bautizado por ti. Y luego Juan hizo varias declaraciones acerca de Cristo. Dijo, por ejemplo, que detrás de él, detrás de mí, viene alguien que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, Juan sabía en ese momento y reconocía que Jesucristo era el Mesías de quien hablaba la profecía del Antiguo Testamento. Pero luego Juan fue encarcelado. Y entonces ya más o menos había pasado un año de su encarcelamiento y había oído varias cosas grandes, milagrosas del ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, había oído que hizo milagros de resurrección, que nos cuenta el capítulo 10. Había oído que había sanado a enfermos, había expulsado demonios, etcétera. Pero Juan tiene una duda. Le vino una duda a Juan. A veces para nosotros es difícil pensar que un gran profeta como Juan tenga dudas. Dudas de quién había declarado que es el Mesías y que es más poderoso que él, que es el enviado de Dios. Y que Dios le habló por medio del Espíritu Santo diciendo sobre quien descienda el Espíritu de Dios en forma de paloma, ese es. Y entonces Juan declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, digamos que Juan en un momento llegó a la convicción de que este Jesús, a quien él bautizó, él era el Cristo. Además fue testigo presencial de la declaración de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero ahora Juan está encarcelado y le manda a sus discípulos a preguntar a Juan diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esta pregunta se podría traducir de la siguiente manera: ¿eres tú el Mesías o todavía debemos esperar que llegue el Mesías? Entonces algunos dicen, bueno, en realidad Juan el Bautista no tenía dudas, pero él envió a preguntar a Jesús porque sus discípulos eran los que tenían duda. O sea, los discípulos de Juan. No es que Juan tenía duda, pero miren, esta explicación no es
no coincide con el texto, no es correcta. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que veis y oís. Jesús tiene claridad que en quien está la duda es en Juan mismo. A él se dirige y a él le envía la respuesta. Puede ser que los discípulos de Juan también tenían duda, pero aquí el personaje principal de la duda es Juan el Bautista. Entonces, Jesucristo le da una respuesta en términos de la profecía de Isaías, que Juan como profeta, por supuesto, conocía esta profecía. Pero uno se podría preguntar, ¿qué pasó en la percepción de Juan que le hizo dudar que Jesús era el Mesías? Voy a resumirlo de esta manera. Miren, Juan había oído de los milagros de Jesús. Juan sabía que el Mesías era poderoso. Juan sabía que el Mesías era hijo de Dios. Juan sabía que el Mesías tenía poderes divinos y que los milagros que estaba haciendo y de los cuales había escuchado, aunque estaba encarcelado, a través de sus discípulos, le mostraban a Juan que eran atributos del Mesías, eran poderes que correspondían al Mesías. Pero Juan también sabía que la profecía del Antiguo Testamento decía que el Mesías libertará a los prisioneros. Y es muy probable que este punto es el que le hizo dudar a Juan, porque Juan estaba encarcelado. Jesús estaba haciendo milagros. Además, Juan sabía que el Mesías ejecutaría ese juicio que en el Antiguo Testamento se llamaba el día del Señor o el día de Jehová. Entonces, habían dos cosas más que preocupaban a Juan. La primera, que el Mesías debía libertar a los encarcelados. Y segundo, que el Mesías debía ejecutar juicio sobre los impíos. Y Juan estaba encarcelado por manos de Herodes, un impío a quien el profeta Juan el Bautista criticó por su inmoralidad y sus crímenes. Entonces era obvio que Juan se habría preguntado dentro de sí: pero si el Mesías debería liberar a los encarcelados y yo estoy encarcelado injustamente, ¿cómo es que no me libera hasta ahora? ¿Cómo es que no me da libertad hasta ahora? ¿Cómo es que no ejecuta su juicio sobre estos impíos, empezando por el rey Herodes? En otras palabras, Juan había interpretado la profecía de Isaías, que sí se cumplía en Jesús, pero que faltaba algo más que Jesús debería hacer. Jesús debería libertar a los encarcelados, empezando por Juan, y debería también ejecutar juicio sobre los impíos, empezando por Herodes. Es obvio que eso estaba en la mente de Juan el Bautista, y como Jesús no había todavía libertado a los encarcelados, empezando por Juan el Bautista, ni había ejecutado juicio sobre los impíos, obviamente Juan tuvo esta duda. Y el Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo mismo, más adelante vamos a analizar eso, declara que ese Elías que los profetas decían
que volverá. Jesús afirma que ese Elías era Juan el Bautista. Que ese Elías que decía la profecía que volverá un momento antes del Mesías, que ese Elías, según Jesús, era Juan el Bautista. Y esto es interesante porque miren, uno puede preguntarse, ¿puede un profeta dudar alguna vez? O podemos extender la pregunta hacia nosotros. ¿Puede un cristiano tener dudas acerca de algunas cosas de Dios? La respuesta es claro, por supuesto. Porque un profeta, aunque es utilizado e inspirado por Dios, un profeta no tiene divinidad, no conoce todo el pensamiento de Dios. Solo Jesucristo conoce eso. El profeta Elías también tuvo dudas. En Primera de Reyes, capítulo 17, se nos cuenta extensamente que Elías tuvo dudas acerca de Dios. Y esta es la forma como Elías manifestó su duda. Él vio que el rey Acab, por intervención de su esposa, que era una sacerdotisa de Sidón, su esposa era pagana, no era creyente, y comenzaron a matar a los profetas. Y durante el reinado de Acab mataron a muchísimos profetas. Y Dios no detenía la mano de Acab y de su mujer. Y entonces Elías, frente a la amenaza de Jezabel, la mujer del rey Acab, huyó al desierto. Caminó 40 días y 40 noches. Se fue a Horeb, al monte Horeb, el desierto, secano, sin comida, sin bebida. Se fue a buscar a Dios. En otras palabras, Elías dijo, como Dios no está en Israel, Dios ha salido de Israel, no hace nada por sus profetas, voy al encuentro de Dios, voy a reclamarle directamente a Dios. En el camino, por supuesto, Dios lo sustentó y lo rehabilitó y le permitió encontrarse con él. Y esta fue la queja que Elías presentó ante Dios. En resumen, le dijo, mira, a todos tus profetas los han matado, yo soy el único que queda. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No eres acaso el Dios de Israel? Esa es la implicación de la queja de Elías. Y aquí Elías tiene la actitud de muchos de los profetas y escritores de Dios. Es posible que un creyente tenga dudas acerca de la intervención de Dios en momentos precisos de nuestra vida. Eso no necesariamente es pecado. David manifiesta muchas dudas acerca de Dios también. Entonces, así como Elías, el profeta, que pensó que todos los profetas, que él era el único que quedaba. Claro, Dios le respondió de una manera muy tierna y le dice, Elías, no eres el único profeta que ha quedado. Hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. No eres tú el único fiel que queda en Israel. Hay 7,000 que son fieles. Así como Elías, entonces, Juan el Bautista, que era el Elías que había de venir, también tuvo su duda. Y fue a preguntar a Jesús. Y entonces Jesús le envió una respuesta que dice así: id y contad a Juan, los ciegos reciben la vista y los cojos andan,
Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Uno hubiera esperado, por supuesto, que Jesús le diga a Juan: Juan, por supuesto que yo soy el Mesías. No tengas duda. Hubiera sido la respuesta más directa y más sencilla, ¿verdad? Pero Jesús le responde en términos de las profecías de Isaías capítulo 61 y de Isaías capítulo 35, porque en esos capítulos se menciona que el Mesías justamente hará todas esas grandes obras. Y es interesante que aquí Jesús le responda como, digamos, de profeta a profeta, porque Jesús también es profeta, solo que Jesús es un profeta, hijo de Dios con divinidad, que sabe el pensamiento mismo de Dios. ¿Qué significa esa respuesta? En un primer sentido, esta respuesta es bien sencilla. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los muertos son resucitados. Todo esto, precisamente, el profeta Isaías atribuía al Mesías que iba a venir obras poderosas de parte de Dios. Entonces, lo que Jesucristo quiere decirle aquí a Juan es lo siguiente: dígale a Juan que estas visiones mesiánicas que tenía Isaías son las mismas obras que estoy realizando yo durante este ministerio en Galilea. Que Juan no dude, porque estas promesas mesiánicas de Isaías 61 están cumpliéndose ante los ojos de toda Galilea y ante los ojos de los discípulos de Juan también. El hecho de que los muertos resuciten, el hecho de que Jesús expulse demonios, implicaba que el reino de los cielos está en operación y que el poder de las tinieblas está siendo socavado por la obra del Mesías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando Jesús le manda decir a Juan, en palabras de Isaías 61, porque Isaías 61, versículo 1 y 2, predice que el Mesías traerá el día de la venganza de nuestro Dios. Y también Isaías 35, 4 decía: decid a los de corazón desmayado o apocado, esfuércense, no teman. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Con estos términos que Juan conocía también, Jesús le está explicando a Juan el Bautista lo siguiente. Le está diciendo: mira Juan el profeta. Además, Juan era primo de Jesús, ¿verdad? Y discípulo de Jesús. Le está diciendo lo siguiente: las bendiciones prometidas para el tiempo que llegara el Mesías están presentes ya. Por lo tanto, yo soy el Mesías. Pero los juicios, la venganza del día de Dios, todavía están postergadas para otro tiempo, cuando el Mesías venga como Rey Supremo y Juez Supremo, porque ahí ejecutará el juicio del cual Dios habla en Isaías. Esto es lo que pasaba. Juan pensaba que todas las cosas que decía Isaías del Mesías tenían que cumplirse cuando el Mesías venga por primera vez.
Juan no había entendido que a la venida del Mesías no todas las cosas se iban a cumplir durante el ministerio de Jesús. Especialmente eso del juicio de Dios, del juicio final, tenía que cumplirse en la segunda venida del Mesías. Y eso es lo que Jesús revela aquí. Es decir, el hecho de que Jesús en su ministerio terrenal no trajo juicio, no ejecutó la venganza de Dios, no significaba que Él no era el Mesías. Significaba que esa parte del juicio de Dios, de la venganza de Dios, del día del juicio final, todavía será en el futuro. Y para que nadie tenga duda de que un día Dios sí ejecutará juicio sobre los impíos, Mateo nos hace esperar hasta el capítulo 25. En el capítulo 25, Mateo detalla cómo será ese juicio final. Y lo dice poniendo palabras en la boca de Jesús. En otras palabras, Jesucristo mismo, en Mateo 25, declara cómo será ese juicio final. Y será duro, horrendo. Entonces, Mateo está revelando aquí al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que el hecho que Jesucristo no haya ejecutado juicio durante su ministerio terrenal no significa que no habrá juicio, que sí lo habrá, pero estamos en un periodo extenso de anuncio del Evangelio de Cristo y de nosotros mismos poder ver con nuestros ojos la inmensa misericordia de Dios. El hecho que todavía no haya juicio final, el hecho que Dios haga que aguardemos todavía el juicio final, demuestra que estamos en un largo periodo de gracia de Dios, donde el Evangelio tiene que ser anunciado, el Evangelio tiene que ser predicado. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo aquí, de una manera muy tierna, le dice a Juan lo siguiente: Juan, el hecho que el juicio que tú pensabas que viene junto conmigo en mi primera venida, el hecho que ese juicio no sea ejecutado todavía, no debe ser una piedra de tropiezo para ti. Eso es lo que quiere decir Jesús con esas palabras. Y bienaventurado, después que le dice, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres anunciado el Evangelio. Versículo 6 dice, y bienaventurado el que no cae a causa de mí. Eso significa la palabra, el que no se escandaliza. No tiene el sentido de escándalo tal como nosotros lo entendemos hoy. Más bien quiere decir el que no tropieza en mí, el que no tropieza por causa de que todavía no he traído el juicio en esa primera venida. Entonces, es una respuesta exhortativa, pero es una respuesta tierna al mismo tiempo, porque Jesús le está exhortando a Juan. Juan, todo aquel que no tropieza por causa de que aún no he traído el juicio todavía en esta primera venida, es bienaventurado. Todo el que sabe esperar que este juicio final se realizará todavía en el futuro, es bienaventurado. Ahora, esto nos enseña a nosotros también, como Iglesia de Cristo, algo muy importante. ¿Cuántas veces los cristianos decimos, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué de una vez no elimina a los malos y a la maldad? ¿Verdad?
En estos días podríamos preguntarnos, ¿por qué ha muerto tanta gente? Por estas lluvias intensas. ¿Por qué Dios no detiene las lluvias? ¿Por qué Dios no detiene los huaicos? ¿Por qué no canaliza Él mismo los ríos? Él puede hacerlo, Él creó este mundo. ¿Por qué tiene que inundarse Piura de tiempo en tiempo? ¿Verdad? Entonces mucha gente tiene esas preguntas. ¿Por qué hay niños que mueren al nacer o en el vientre de sus madres? ¿Por qué sufro yo con esta enfermedad? ¿Por qué no vienes y me la quitas de una vez? Todas esas cosas que nosotros pensamos y queremos que Dios haga, pueden ser piedra de tropiezo para dudar de Dios. Entonces, aquí es donde debemos tener cuidado. No debemos permitir que aquello que nosotros queremos que Dios haga o que Dios sea, nos impida confiar en Él. En otras palabras, no tenemos que ponernos sobre Dios o sobre Cristo. Algunos han dicho de una manera que causa fuerte impresión en nuestra mente: el ser humano tiene que aprender a dejar a Dios ser Dios y saberse que el ser humano es simplemente ser humano. En conclusión, Mateo aquí destaca la sabiduría y la ternura de Jesús en la manera de responderle a Juan. Al mismo tiempo también Mateo destaca la humildad, la confiabilidad que Juan tiene en Jesús. Juan podría haber comentado y podría haber dicho: miren, yo pensaba que este Jesús que está haciendo milagros y predicando y enseñando, pensaba que Él era el Mesías. Así se me reveló también que Él era el Mesías. Pero miren, yo estoy encarcelado, sufriendo. Y no estoy encarcelado por alguna causa que esté en mí. Estoy encarcelado por ese impío Herodes. Y el Mesías debiera liberar a los encarcelados y no me está liberando. Debería ejercer juicio sobre los malos y Herodes sigue tranquilo y yo encarcelado. Eso podría ser también la situación de alguno de nosotros. Uno podría decir, y alguna gente lo dice: mira Dios, he creído en ti, pero me has decepcionado. Porque todos esos grandes poderes que dice tu palabra que tienes, no los estás ejercitando. Aquí estoy yo, pobre, herido, maltrecho, sufriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ti parece que no se te mueve ni un solo pelo. Hablando en forma metafórica, ¿no? Y a veces eso constituye un tropiezo para nosotros. Y nos pone en duda si realmente Dios es lo que dice que es. Y esto se da porque los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Dios tiene un plan inmenso, grande. Cada uno de nosotros estamos en los detalles del plan de Dios, pero Dios irá cumpliendo su plan al tiempo que Él ha planificado su cumplimiento. Dios no está apurado. Dios no se deja presionar por lo que yo quiero que Él haga. Él es Dios. Él sabe cuándo va a cumplir sus propósitos. Entonces, Mateo nos presenta aquí a un Mesías tierno, que le envía a Juan un mensaje de aliento, de bienaventuranza, para incitarlo en su mente a ver las profecías, no solo que el Mesías estaba ya haciendo, sino que también tiene que saber que hay un tiempo de esperar, hay un tiempo del juicio que tenemos que esperar. Y a ese efecto,
Mateo claramente detalla cómo será ese juicio final, para que ninguno de los discípulos del pasado y del presente tengan duda, que no nos quepa la menor duda que Dios va a ejercer juicio y justicia, pero lo hará en los tiempos que Él ha designado para que esto se ejecute. Será en el juicio final, que no sabemos todavía cuándo será. Cristo mismo nos ha dejado que tengamos ese tiempo de espera con fe en Él. Los mismos discípulos de Jesús tenían este problema con Jesús. Pedro mismo le dice: ¿hoy será el tiempo de la restauración de Israel? Jesús le dice: un momento, Pedro, ten fe en mí. Yo soy el que tiene el control y Dios de todas estas cosas. Entonces, a la luz de estas palabras de Jesús, bienaventurado el que no cae por causa de mí, a la luz de esta expresión, de esta enseñanza tierna de Jesús, nosotros tenemos que examinar, tenemos que revisar nuestras percepciones acerca de lo que el Mesías, acerca de lo que Jesús es y de lo que Él debería hacer. Cada vez que nos preguntamos, diciendo: ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Cada vez que así sentimos y pensamos, debemos decirnos al mismo tiempo: bienaventurado es aquel que no cae, que no tropieza, que no duda, porque Dios no hace lo que uno quiere. Eso también nos dice que tenemos que tener cuidado cuando oramos. Cuando oramos a Dios, a veces nosotros inconscientemente o a veces conscientemente le damos quejas santas a Dios. Bueno, no está mal eso. En la Biblia tenemos varios modelos de hombres de Dios que oraron con ciertas quejas a Dios. Jesucristo no nos va a condenar porque tengamos duda. Jesucristo nos anima más bien a que esas dudas las podamos discernir a la luz de lo que Él hará en el futuro. Cristo quiere que esperemos, que hay cosas todavía que no han sucedido, pero que sucederán. Entonces, digamos que Jesucristo quiere que nosotros conformemos nuestra fe a la enseñanza de Él, que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza de que habrá verdadera justicia un día, y tenemos que esperar todavía por ese día. Y Juan quiere, con esta enseñanza de Jesucristo, que mientras el juicio de Dios finalmente no ha llegado todavía, es un tiempo en que imploremos el perdón de Dios, que busquemos que otros tengan acceso al perdón de Dios. Es un tiempo en que nosotros todavía gozamos de la misericordia de Dios y de la salvación que Él ofrece en el Mesías. Estoy bien seguro que si Cristo vendría hoy y ejecutara su juicio sobre la mitad del mundo, y que la mitad de cajamarquinos que aún no creen en Dios, que son más de 200,000 o quizás 300,000, si calculamos que el 15% de personas creen en Cristo de verdad, eso sería en Cajamarca no más de 45,000 personas. Y hay como 310,000 que todavía no han puesto su fe en Cristo de verdad. Y supongamos que Cristo viene hoy, y de esos 310,000 ejecuta juicio sobre 150,000 cajamarquinos muertos. Los que estamos vivos, ¿qué diríamos de Cristo? Qué horrendo es tu juicio, ¿verdad?
O sea, es importante que pensemos que el juicio de Dios realmente es horrendo. Y dar gracias a Dios porque todavía no lo ejecuta de esa manera. Y es un tiempo para nosotros reflexionar y pensar qué grande es la misericordia de Dios. Y qué grande fue la misericordia de Dios para con los impíos de su tiempo. Y también qué grande es la misericordia de Cristo para con su primo Juan, el profeta Juan. Lo anima y le dice: Juan, bienaventurado el que no tropieza, bienaventurado aquel que se mantiene fiel en su fe en mí, a pesar que todavía no les hago ver todas las cosas que el Mesías puede hacer. Jesucristo va a ser el que condenará a los impíos al final en su juicio, pero todavía no lo hace hoy. Nosotros sabemos que lo hará, y mientras todavía no lo haga, es nuestro deber animar a todos los que Dios nos dé oportunidad de que no esperen que llegue ese juicio para que se arrepientan. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Cuando el juicio llegue, será demasiado tarde. No habrá más oportunidad. Y la enseñanza de Mateo va en ese sentido. Jesús trajo las bendiciones del reino, milagros misericordiosos del reino. Jesús, su Padre y el Espíritu de Dios han postergado todavía el juicio para el final de la historia humana. Mientras eso no llegue, demos gracias a Dios que ya estamos en su reino y sigamos predicando el Evangelio para que muchos más entren en su reino y no caigamos en ese juicio, porque como dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias le damos porque las bendiciones del reino están presentes el día de hoy, y el anuncio de su juicio sobre la maldad vendrá más tarde todavía. Y le agradecemos por esa oportunidad que nos ha dado como seres humanos, para que en este tiempo de gracia y misericordia busquemos el perdón de Dios en Cristo. Le suplico, Padre, por nuestra ciudad de Cajamarca, una ciudad de más de 350,000 habitantes, con solo un puñado de creyentes en Cristo Jesús. Le suplico que su evangelio siga siendo oído y que la gente pueda entender que si usted no ejecuta su juicio todavía, es por su gracia y misericordia, y que en este tiempo de gracia y misericordia permita que muchísimos sigan entrando a su reino, sigan creyendo en Cristo y puedan ejercer fe en Él para alcanzar salvación. Ayude a cada uno de nosotros, oh Dios, a predicar este mensaje. Y a los que ya somos creyentes, denos la fortaleza para esperar con paciencia esa liberación final que Cristo nos dará, en cuyo nombre, Padre, oramos en esta mañana. Amén.